Sistema GPS. Tendrá la función de poder detectar y visualizar objetos que estén en su margen de 1 metro a la redonda. También permitirá conocer la ubicación actual, calcular distancias y área, hacer geobúsquedas y ver líneas geodésicas. Para lograr que su función se realice de forma satisfactoria, se utilizará como base teórica el área entre curvas, tema perteneciente a cálculo integral. El área entre curvas es el cálculo de áreas entre una curva dada por y igual a f de x y y igual g de x en el intervalo de a, b, dado por el valor de una integral definida. Esta aplicación se caracteriza por emplear circuitos o líneas rectas, creando a su paso esferas virtuales o imaginarias, lo que hace posible que el GPS pueda detectar una señal de radiofrecuencia generada por uno o varios objetos. Por consiguiente, va a generar una esfera virtual que envuelve al objeto. La integral definida es un proceso de antiderivación en el cual se encuentra un intervalo además de obtener el área entre curvas. Se puede aplicar para calcular el desplazamiento, longitud, volumen, entre otros. Por otro lado está la integral indefinida, la cual no tiene intervalo. Se aplica para encontrar velocidades o posiciones en función del tiempo, específicamente para el movimiento rectilíneo. En general, las integrales son utilizadas en localización espacial, apoyándose en el plano cartesiano para determinar posición inicial y final. Asimismo, considera la longitud y latitud como coordenadas, con el propósito de mostrar la velocidad, aceleración y desplazamiento de un objeto en movimiento. A continuación demostraremos cómo por medio de las funciones de área entre curvas se puede realizar un GPS. Primero, en este programa llamado NetBeans se realizará la programación de GPS mediante el área entre curvas. Segundo, se realizará la declaración de todas las variables, entre ellas la latitud y la longitud. Pero se hace una clase llamada cálculo de área entre curvas, que será donde se realizará su función, es decir, realizará los cálculos pertinentes para encontrar la localización en el GPS. Se le hace un llamado a la clase principal, que en este caso sería el GPS, que se declaró la latitud y la longitud, que se implementará la clase creada cálculo de área entre curvas. Mediante esta tendrá los cálculos predeterminados que se realizarán en su clase para que sea implementada en el GPS. Esto se le conoce como herencia en programación orientada a objetos. Como lo hemos mencionado anteriormente, hemos creado una clase llamada cálculo de área entre curvas. Esta tendrá que utilizar unas librerías que hagan los cálculos determinados. Para esto, donde declaramos en el public static el double, que es una variable en la cual integra decimales, que entre esos están la base, la suma, los ejes, y un entero que va a ser una i donde va a integrar el ciclo for para que sea continuo la declaración de las variables que hemos mencionado anteriormente. Se hacen las correspondientes funciones matemáticas que determinan el área entre curvas. Después de hacer eso entre el for, que sería el y igual a base, y implementaremos el i, que es un ciclo repetitivo. Después de eso haremos el retorno de la suma, que es decir, al acabarse el ciclo se retornará para acabar el programa. Posteriormente se visualizará más for que han sido declarados para poder integrar el área entre curvas. Asimismo, al tener todas las funciones declaradas y utilizadas mediante los for, esta será
llamada desde una clase a la GPS para que todos estos funcionamientos se puedan desarrollar en el GPS. Acá se muestra que al ejecutar lo redirecciona a Google, en el cual mostrará el mapa que se visualiza la localización de Colombia, que nos pide la localización en la cual estamos situados. Acá hacemos zoom en Bogotá, se abre y se visualiza una parte de la ciudad. Después volvemos y direccionamos a otro lado. Este sería mostrar que la función de área entre curvas y la programación en Java se puede realizar un GPS.